Bienvenidos, soy Mijerima y hoy vamos a desarrollar las actividades de Aprende en Casa del día 4 de la sexta semana para segundo grado. Hora de empezar. Recuerda que es importante que un familiar te acompañe en el desarrollo de las actividades. Semana 6. Cambiamos nuestras acciones para vivir mejor en familia. Actividad. Diseñamos objetos útiles para conservar el ambiente. Los recursos que vamos a necesitar hoy son: el anexo, diseñamos un objeto útil reusando los residuos sólidos, hojas reusables, lápiz, borrador y colores. Y los materiales para la elaboración del objeto son tijera, cuchilla, residuos sólidos que hay en casa, como botellas de plástico, papel o cartón, entre otros. Desarrollo de la actividad. Dialoga con tus familiares sobre lo que aprendiste el día de ayer. ¿Qué acciones podemos realizar para colaborar en casa? Con ayuda de un familiar, lee las metas de hoy. Plantear la elaboración de un objeto útil reutilizando residuos sólidos. Dibujar el objeto que se va a elaborar y señalar sus partes, los materiales y los pasos a seguir. Construir el objeto siguiendo los pasos y probar su uso. Describir cómo es el objeto, cómo se construyó, su utilidad y beneficios. Hoy, utilizando tu creatividad y conocimientos, diseñarás y construirás un objeto útil para tu casa, reutilizando los residuos sólidos. Así, contribuirás a disminuir la contaminación del ambiente. Entonces, manos a la obra. Lee la siguiente situación con ayuda de un familiar. Hoy celebran el cumpleaños de la abuelita de Andrea. Andrea, con ayuda de su mamá, le ha preparado unas galletas a su abuelita. Ahora necesita llevárselas en un envase apropiado para darle la sorpresa, pero no tiene con qué hacerlo. Para celebrar el cumpleaños, la abuelita de Andrea quiere ponerse su vestido favorito, pero le falta unos botones. Por eso, busca en una bolsa de color negro donde tiene guardados los botones, pero también lana, hilos, tijeras, agujas, todo está revuelto y no encuentra los botones. Andrea recuerda haber aprendido que hay residuos sólidos que se producen en casa y que se pueden aprovechar. Entonces, se dirige al lugar donde separan los residuos sólidos en su casa. Después de haber leído la lectura, vamos a responder de manera oral. ¿Qué sucede en la casa de Andrea? ¿Qué podría hacer Andrea para envolver su sorpresa si no puede comprar papel de regalo? ¿Cuál de los residuos sólidos podría usar para envolver su regalo? ¿Cómo podría ayudar a Andrea a su abuelita para que le sea más sencillo encontrar las cosas de costura? ¿Qué residuos sólidos serviría para dar solución al problema de la abuela? ¿Por qué? ¿Con qué residuos sólidos cuentas en casa? ¿Podrías reusar algunos residuos sólidos que se produzcan en tu casa? ¿De qué forma? Recuerda, todas estas respuestas las vas a hacer de manera oral, no necesitas escribir. Con ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta en tu cuaderno o en hoja de registro. ¿Qué objetos útiles para la casa podemos diseñar con los residuos sólidos que producimos, contribuyendo así a tener un ambiente más saludable? Puedes escribir tu respuesta en tu cuaderno o en una hoja de registro. Si deseas, también puedes hacerlo de manera oral y que un familiar te grabe. Más adelante podrás escuchar o ver la grabación. Pide a un familiar que lea las características o condiciones que deberán tener en cuenta para proponer la alternativa de objetos a diseñar y elaborar. Características del objeto a elaborar. Debe ser hecho con uno o más residuos sólidos que se produzcan en casa. De preferencia, utilizar residuos sólidos hechos de papel, cartón, plástico, vidrio o madera.
Debe responder a una necesidad específica de la familia. Debe ser de fácil elaboración para que otras familias puedan hacerlo. ¿Ya estás preparada o preparado para plantear el objeto que vas a diseñar? Dialoga con tu familia y en tu cuaderno u hoja de registro completa una tabla como la que hizo Andrea. Tenemos una tabla con 4 columnas. La primera es quién lo necesita. La segunda es el objeto que necesita. La tercera es el residuo sólido que va a utilizar. Y la cuarta, la necesidad que atiende. Por ejemplo, en la primera fila tenemos quién lo necesita, Andrea. ¿Qué objeto necesita Andrea? Un envase de regalo. ¿Qué residuo sólido va a utilizar? La botella de plástico. ¿Y qué necesidad atiende? Envasar galletas de regalo. Luego tenemos a la abuelita de Andrea. ¿Qué objeto necesita? Un portaobjetos. ¿Qué residuo sólido va a utilizar? Una caja de cartón o botellas de plástico. ¿Qué necesidad atiende? Clasificar objetos de costura. Y luego viene mi familia. ¿Qué objeto necesito? Macetas. ¿Qué residuo sólido puedo utilizar? Botellas de plástico. ¿Qué necesidad atiende? Colocar plantas. Así, tú vas a pensar en un material, en un objeto y en una necesidad que tiene tu familia. Y completas la tabla. Algunas ideas de objetos que se podrían necesitar en casa y que se pueden construir a partir de residuos sólidos reutilizables pueden ser. Te vamos a mostrar algunos ejemplos sobre algunos objetos que tú puedes hacer en tu casa. Maceteros. Envases. Juegos. Recuerda que estas solo son algunas ideas. Tú puedes diseñar otros objetos más. Llegó el momento de diseñar el objeto útil para tu casa. Manos a la obra. Con ayuda de un familiar vamos a leer lo que se indica a continuación. Letra A. Vamos a informarnos con el siguiente texto. Aplicamos las 3 R's para cuidar el ambiente. La práctica de las 3 R's, reduce, reutiliza y recicla, nos ayuda a disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos, para así contribuir a cuidar el ambiente en el que vivimos. Reducir. Disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos. Por ejemplo, llevar tu bolsa de compras, usar el papel por ambas caras, etc. Reutilizar. Dar un nuevo uso a aquellos residuos que puedan servir antes de desecharlos. Por ejemplo, utilizar las botellas de plástico para hacer maceteros. Reciclar. Utilizar el residuo para ser transformado a través de varios procesos, en nuevos productos o en el mismo. Por ejemplo, 45 botellas de plástico se hacen hilos para producir una frazada. Debemos comenzar por reducir, escogiendo y comprando lo necesario. Clasificar los residuos sólidos que se produzcan en casa nos permitirá aplicar las otras R's, reutilizar y reciclar. Ten presente que si en casa cuentas con un solo tacho, puedes iniciar su clasificación agregando un contenedor más para los residuos sólidos aprovechables, como papel, cartón, plástico y vidrio. Ahora vamos a leer el anexo que está disponible en la sección de recursos de la plataforma. Bien, Andrea sigue estos pasos para hacer su diseño de envases de regalo. Andrea busca información sobre modelos de envases de regalo. Observa sus características y sus partes. Ella quiere que el envase sea transparente, flexible y resistente. Con ayuda de sus familiares, Andrea piensa qué residuos sólidos
que tienen en casa puede utilizar. Decide usar botellas de plástico que ha lavado y secado previamente. A. Ella primero elabora un diseño. Dibuja cómo sería el envase y señala sus partes. Luego también ha señalado las características del envase que ella desea hacer. Letra B. Ella seleccionó y anotó los materiales y las herramientas. Por ejemplo, lápiz, papel, una botella de plástico de litro, tijeras, un cúter, cinta o lana. Luego dibuja y escribe con ayuda de un familiar el procedimiento para su elaboración. Lo que ella primero hizo fue cortar la parte superior de la botella con las tijeras. Luego dibujó una línea como un arco en el extremo de la botella. Dibujó una línea también como un arco invertido, con ayuda de un objeto en base circular, para indicar la zona donde se doblará la tapa del envase. Y por último, hizo un agujero a cada extremo del envase para colocar la cinta o lana. Dobló las solapas de la tapa y se puede decorar y listo. Y así, Andrea tuvo un envase para guardar galletas y otros objetos. Es momento ahora de que tú construyas un objeto útil para tu casa. Si puedes, tomarle fotos o puedes hacer un video mientras vas haciendo tu material. Y así eso lo puedes guardar en tu portafolio digital o compartirlo con tus amigos para que ellos también aprendan cómo has elaborado tú tu objeto. Cuando tengas construido tu objeto, ponlo a prueba para ver si te salió como lo pensaste o si funciona. En caso de que algo no esté bien o si no funciona, es el momento de que puedas ajustar las partes. Segunda parte. Ahora elabora tú tu diseño. Ficha de registro del diseño del objeto útil para la casa. Así como Andrea hizo primero su ficha de diseño, nosotros también vamos a elaborar nuestra ficha de diseño para elaborar nuestro objeto que necesitamos en casa. Con la ayuda de un familiar, elabora el diseño del objeto útil en una hoja de registro, puede ser en tu cuaderno. El objeto útil a elaborar es, en mi caso, es una maceta. Dibuja el diseño del objeto útil que vas a elaborar o construir. Señala sus partes y características. En este caso, estoy dibujando el diseño de la maceta que quiero hacer. Y ahora voy a señalar sus partes. Una botella de plástico, hoja de colores y ahora voy a señalar las características de mi envase. Es un material de plástico, es transparente, es liviano, es flexible, resistente y se puede hacer de diferentes tamaños. De igual manera tú vas a hacer lo mismo con el objeto que tú vas a decidir crear. Elabora una lista de los materiales y las herramientas a utilizar. Yo voy a necesitar una botella, plumón indeleble, hojas de colores y un spray. Y en herramientas voy a necesitar tijeras, un cúter. Ahora voy a hacer los pasos que voy a seguir para elaborar mi maceta. Puedes dibujar o escribir con ayuda de un familiar. Por ejemplo, primero yo voy a con un plumón indeleble delinear la forma de la maceta. Luego con un cúter voy a cortar por el delineado. Tercero voy a pintar con un spray el envase. Y por último voy a decorar pegando papeles de colores y dibujando con un indeleble. Y ya tendría lista mi macetita. La dejo secar, hago unos pequeños huecos en la parte de la base y coloco mis flores. 4. Describe cómo son los materiales de los residuos con los que está hecha tu construcción, cómo funciona y para qué sirve. Puedes escribirlo o que te grabe un familiar y luego puedes escuchar y ver la grabación. En mi caso, mi maceta es de un objeto de plástico resistente, sirve para almacenar las plantas
Tiene unos pequeños orificios en la parte de abajo para que pueda filtrar el agua y mis plantitas puedan tener respiración. Ahora pide ayuda a un familiar para revisar si tu construcción cumple con las características solicitadas. ¿Está elaborado con uno o más residuos sólidos que se producen en casa? ¿Utilicé residuos sólidos hechos de papel, cartón, plástico, vidrio o madera para construirlo? ¿Atiende a una necesidad específica de la familia? ¿Es de fácil elaboración para que otras familias puedan hacerlo? ¡Genial! Ya puedes responder a la pregunta inicial en tu hoja de registro. ¿Qué objetos útiles para la casa podemos diseñar con los residuos sólidos que producimos, contribuyendo así a tener un ambiente más saludable? Revisa la respuesta que registras en tu cuaderno, hoja de trabajo o grabación y completa escribiendo tus respuestas con ayuda de un familiar. El objeto que construí es, en mi caso, una maceta. Los residuos sólidos que reutilicé son botellas. Mi familia lo va a utilizar para guardar sus plantas. Clasificar los residuos sólidos es importante porque ayuda a reutilizar los objetos sólidos. Reflexionamos. Al elaborar el diseño del objeto útil, ¿hiciste un dibujo y señalaste sus partes? ¿Fue fácil o difícil hacer el diseño? ¿Por qué es importante que tus familiares te ayuden? ¿Qué crees que podrías mejorar en el objeto que construiste para que se vea o funcione mejor? ¿Por qué es importante practicar las 3 R's para cuidar el ambiente? Ahora vas a revisar si lograste las metas. ¿Propusiste ideas del objeto a elaborar y los residuos sólidos a utilizar? ¿Dibujaste el objeto y señalaste sus partes y los materiales? ¿Describiste los pasos a seguir para elaborarlo? ¿Participaste en la elaboración del objeto siguiendo los pasos? ¿Describí cómo es el objeto, su utilidad y beneficios? Ahora que ya aprendiste a practicar una de las 3 R's que es reutilizar, comparte con tus familiares y amistades el diseño del objeto útil que construiste y cómo quedó. Puedes hacerlo mediante fotos o videos o compartirlos de manera virtual para animarlos a cuidar el ambiente. Recuerda, puedes desarrollar las consignas de la actividad en tu cuaderno o en hojas de reuso. No necesitas imprimir. Yo me quedo en casa. Así demostramos cuánto queremos a nuestros amigos y a nuestra familia. Recuerda, soy Mijerima y si te gustó el video no te olvides de darle like, comentar y compartirlo con tus compañeros de segundo grado. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Y recuerda, quédate en casa.